En nombre de Equilibrium Global, tengo el agrado de invitarlos a compartir un nuevo video de nuestra sección Análisis y Opinión de nuestro canal de YouTube. En esta ocasión nos vamos a México para compartir la opinión de un analista calificado en contiendas electorales y política de Estados Unidos. De cara a las próximas elecciones en el mes de noviembre, donde se enfrentarán Donald Trump y Joe Biden, vamos a compartir las reflexiones de Antonio Michael. Por supuesto, el resultado que pueda tener esta elección impactará en la región, por ello es tan importante analizar qué es lo que se viene. Antes de comenzar la entrevista, quiero invitarlos una vez más a sumarse a nuestro canal de YouTube como un gesto de adhesión al trabajo que llevamos adelante desde nuestra organización. Antonio Michael es egresado de ITAM, posee una maestría en Administración Pública por la Universidad de Maxwell, trabajó 7 años en la Administración Pública Federal en 4 secretarías diferentes: Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, Energía y Gobernación, en donde ejerció principalmente como asesor de titulares. Ha publicado recurrentemente en distintos medios como Expansión, El Economista, Foreign Affairs Latinoamérica y Excelsior. Actualmente trabaja en el sector privado y es profesor de ITAM. Su pasión son los asuntos internacionales, políticos y la administración pública. Bien, primeramente, para comenzar, quisiéramos introducirnos en la relevancia que tienen las próximas elecciones electorales en Estados Unidos y en ese sentido poder pedirle que nos comparta cuáles son los principales puntos sobre los modelos que se están confrontando y en ese sentido también consultar por qué los editoriales y los observadores hacen tanto hincapié en esta elección como algo de implicancia global. Hola, soy Antonio Michel y estoy muy contento de acompañarlos hoy para hablar de las elecciones de 2020 en Estados Unidos. Unas elecciones que sin duda nos dejarán una marca en el contexto internacional y sobre todo en México y en América Latina por el peso que tienen, porque no nada más está en juego evidentemente la silla presidencial, sino que también el Congreso se va a renovar, es una oportunidad para que las cámaras cambien de partido y además en el contexto también de COVID-19, los estragos económicos y la forzosa reactivación en la que vamos a tener que actuar todos pues como región, a nivel individual y como sistema internacional. Esta elección definitivamente marcará la pauta de la primera economía mundial, del líder en tantos aspectos, tantos indicadores, o sea que termina por ser un referente para los demás países, también una voz muy fuerte en los foros multilaterales. Por lo tanto, quien quede en la silla presidencial va a ser determinante en muchos aspectos. ¿Y por qué también es importante? Porque se pone en juego el sistema democrático de Estados Unidos, porque hay que ver si va a ganar otra vez Donald Trump, perdiendo el voto popular o ganando el voto popular, si se va a evidenciar las fallas del colegio electoral o no, o si Joe Biden va a tener una victoria legítima, si es que Donald Trump va a ceder en caso de perder, etcétera. Hay tantas vertientes, tantos escenarios posibles que definitivamente hay mucha incertidumbre alrededor de esta convocatoria a votar hacia los ciudadanos estadounidenses, y lo que está en juego no es cosa pequeña, por lo que todos tenemos que poner atención a cómo se desenvuelven los actos políticos y los eventos que nos esperan todavía en estas semanas, que queda ya poco más de un mes. Permítanos hacer un repaso sobre la contienda anterior y en ese sentido todo lo que fue la campaña de Donald Trump y consultar efectivamente cuáles han sido las políticas en el caso particular de México, qué ha ocurrido en la práctica, qué tanto impacto han tenido alguna de sus políticas. Sí, definitivamente 2016 fue un parteaguas en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, puesto que en las gestiones recientes, sobre todo en las de Barack Obama, primero con Felipe Calderón y después con Enrique Peña Nieto, en la contraparte mexicana, se dirigía hacia una relación bilateral mucho más estrecha, con una gama más amplia de temas a discutir, en los cuales cooperar y trabajar. O sea,
no solamente lo comercial, sino también un diálogo más cercano en seguridad, en migración, en educación, salud, energía, etcétera. O sea, había también ya una cercanía entre los grupos de interés, entre los mismos empresarios. Se crearon grupos de diálogo de alto nivel para que los distintos actores relevantes que tienen injerencia en la agenda bilateral pudieran tener espacios de diálogo y concertación. También se hizo mucho énfasis en la diplomacia consular. Recordemos que México tiene más de 50 consulados en representaciones diplomáticas en Estados Unidos. O sea, ningún otro país tiene esa huella diplomática en otro. Entonces hizo mucha diplomacia consular con las comunidades mexicanos allá, con las mismas como grupos de interés locales y estatales, etcétera. Y de repente llega Donald Trump, que desde la campaña trae un discurso y una narrativa anti-México, con toda esta noción negativa de los mexicanos son unos criminales, violadores, en fin, asociando puros conceptos peyorativos, los mexicanos agrupándolos también con otros grupos de centroamericanos, etcétera. O sea, no haciendo diferencia o distinción alguna entre los flujos, las características, la demografía, simplemente aglutinando todas como las cosas que puede sus bases de votantes sobre todo asociar a algo negativo respecto de la inmigración y respecto de América Latina, lo vinculaba con México. Y no ayudaba a esta noción de crear un muro, una frontera, que incluso México iba a pagar por él, porque de esa manera se compensaba el déficit comercial de cómo México se ha aprovechado de Estados Unidos, también tantas cosas que les debemos, en fin, todo este discurso como de vamos a hacer que México pague por lo que ha hecho hacia nosotros, como de se han burlado de nosotros, han invadido nuestro país, etcétera. Entonces, por un lado, y por otro, su personalidad tan voluble y tan impredecible complicaba muchísimo las negociaciones y además hacía muy difícil la elaboración de una estrategia de política exterior, porque normalmente te basas en precedentes y en segundo lugar en el canal de comunicación que tengas, y en tercer lugar un poco en la expectativa de cómo va a reaccionar y qué intereses tienes la contraparte. Cuando los desconoces por completo es muy complicado evaluar el impacto que tendrá alguna acción que tenga que ver con otro país, ¿no? O sea, por ejemplo, en el gobierno actual, que es un poco más de izquierda, de Andrés Manuel López Obrador, que decidieron al principio instrumentar una política migratoria más abierta y más humanitaria. De repente nos enfrentamos con una decisión unilateral de una amenaza de aranceles progresivos si México no hacía algo al respecto. Entonces ya también toma consecuencias o tiene un impacto en tu política interna y en las acciones que tomas como gobierno. Y además ha afectado en todos los otros grupos de diálogo que se habían ya forjado. Definitivamente ha sido más difícil y ha ido en detrimento de la relación bilateral. Si bien ya se firmó y entró en vigor el TEMEC, incluso ya posterior a eso ha habido también cierta como respuesta no tan favorecedora por parte de Estados Unidos en algunos aspectos, pero México sigue con un posicionamiento muy conciliador y tratar de aspirar a una relación bilateral más sólida. ¿Y del voto latino qué nos puede decir en esta elección? El voto hispano será más importante que nunca en estas elecciones, porque va a ser la minoría, hasta 32 millones de votantes van a ser hispanos, ya la principal minoría hemos superado a los afroamericanos y a cualquier otra, y definitivamente también por las zonas donde suelen vivir estas personas va a ser importante porque radican en algunos de los estados bisagra o de los estados más reñidos como Florida, Arizona, Carolina del Norte. Entonces
va a ser importante también cómo van a votar estas personas. Y a mí lo que me preocupa, bueno, por un lado, muchas personas podrían creer que Donald Trump, bueno, se ha enemistado con los hispanos y que nadie votaría por él, pero la verdad es que no es así. Hay que también entender la diáspora mexicana, por ejemplo, u otros grupos, otras minorías hispanas en Estados Unidos, cómo piensan, cómo se comportan, porque muchos de ellos, sobre todo las segundas, terceras generaciones, ya realmente no se sienten tan hispanos, o sea, son ciudadanos estadounidenses. Entonces, curiosamente, uno de los errores que yo creo que muchos políticos han cometido es pensar que la prioridad de estas personas o de los votantes hispanos es la migración, y realmente no lo es. Ellos tienen, y está demostrado por encuestas y por participación ciudadana y por activismo, que tienen otras preocupaciones más prioritarias, como el acceso a servicios de salud, la inseguridad de las que son, y la violencia de las que son víctimas, la discriminación sistémica. Entonces van a apelar también al candidato que dé más respuestas en torno a esas cuestiones para ellos. Y un factor importante, recuerdo que en las elecciones de 2016 alrededor del 30% de los votantes hispanos se fueron por Donald Trump. Yo creo que la tendencia va a ser un poco similar, porque más allá de las cuestiones anti-inmigrantes, xenófobas, para ellos, hay algunos como los cubanos en Florida, también, no sé, guatemaltecos, en algunas partes que se han ubicado en algunas partes de la costa este, por ejemplo, o los mexicanos en California, Texas. También algunos de ellos son más conservadores, y en temas sociales que les preocupan, como el aborto, el matrimonio igualitario, los accesos a servicios de salud, y tantas cuestiones que ellos priorizan más que la inmigración, son más conservadores. Entonces es probable que se orienten a como una tendencia más republicana, algunos de ellos. O sea, más bien estoy explicando por qué cierto grupo se inclinaría hacia Trump, y sobre todo hacia legisladores republicanos en las votaciones por el Congreso. Pero lo que más me preocupa a mí del voto hispano es que no se registran. O sea, hay un alto número de votantes hispanos que no se registran por toda esta no sé, noción, tradición, etcétera, o costumbre, de que creen, no saben bien cómo funciona, o no están tan interesados, tan inmersos. Muchos creían que era una manera también de que los identificaran, de que conocieran dónde estaban, etcétera. Entonces tenían cierta aversión, y lo más preocupante es esa baja participación. Entonces, más allá, yo si fuera Joe Biden, no me preocuparía tanto porque Trump ganara muchos votantes hispanos, sino porque estos votantes hispanos no ejercieran su voto. Y entonces eso favorece a Donald Trump inmediatamente, porque su base sí va a participar más notoriamente, y en los estados clave eso va a ser crucial, o sea, en los estados bisagra, que son los que eventualmente podrían definir el resultado de esta elección.